Muy buenas. Hoy os vamos a hablar otra vez de una pluma de la marca alemana Lamy. Sabéis que Lamy es un negocio familiar de instrumentos de escritura que se fundó en 1930 por Joseph Lamy. Está basado en Heidelberg, que es una ciudad que está bañada por el río Neckar y pertenece a Baden-Württemberg. Esta fabricante pues es uno de los grandes, ¿no? Del país germano, junto a Montblanc, Pelican y Faber-Castell. ¿Y por qué se caracteriza? Que es una de las cosas que vamos a ver ahora, ¿no? Pues se caracteriza porque sigue el principio este de la escuela Bauhaus de que la forma sigue a la función. Y, y bueno, pues quizá por eso tiene unos diseños muy innovadores y también son, pues son muy icónicos, ¿no? Como la Lamy 2000 y la Lamy Safari, ¿no? Pero os estoy diciendo este tema del diseño, de que la forma sigue la función, porque ahora vamos a ver el éxito que ha tenido esta pluma y por qué, ¿no? Mirar, este es modelo, que es el modelo Nex M, lo diseña Andreas Haug. Este hombre pues nació en Alemania en 1946 y empezó trabajando para Daimler-Benz. Pero bueno, aquí ha hecho diseños, como veis, ha hecho diseños para Lamy junto con la Accent, la Nex, que es la hermana pequeña de esta, y la Nex M, que es la que estamos viendo aquí. La Lamy Nex M es una evolución de la Nex de 2008 y se diferencia de ella únicamente lo que es en el capuchón, porque aun siendo también de plástico, pues tiene aquí un pequeño anillo metálico y tiene sobre todo este clip que quizás es lo más distintivo de esta pluma, ¿no? Es una pluma de principiante, de hecho está pensada pues para niños y para jóvenes, y en teoría lo que pretendían era que los niños o los jóvenes pues empezaran a escribir con una pluma de una manera prolongada y sin fatiga. Ahora vamos a ver qué efectos tiene sobre la pluma, ¿no? Mira, las versiones que se pueden encontrar ahora mismo son son exactamente iguales el cuerpo, pero únicamente se distinguen en el color de capuchón. Sería la 88 antracita, que es esta, la 94, que es la opal green, la verde ópalo, y luego hay dos que son, para mi gusto, particularmente bonitas, pero que ya no están en producción, no obstante se pueden encontrar. Una es la 89, la naranja, que para mi gusto es muy bonita, hace muy buen contraste con el aluminio este anodizado. Y luego también tenemos la verde oliva. Así que bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que es la pluma y vamos a ir viendo cómo responde a la función, ¿no? Cómo la forma corresponde a la función. Bueno, pues mirad, este capuchón es un capuchón de plástico inyectado. Tiene aquí unas marcas de moldeo que no sé si se ven, pero bueno, como es una pluma de primer precio, pero vamos, podrían haberlo hecho de otra manera, quizá para ocultar esta marca de inyección, pero no lo han hecho. Tiene la sección redonda y tiene, bueno, pues tiene un perfil recto. Quizá hace un poco de disminución aquí, pero es bastante recto. Tiene este anillo en el clip y tiene una pequeña camisa interior. Vamos a intentar verlo con una linterna. Tiene una camisa interior que va a ayudar al cierre y va a ayudar también a que no se nos evapore la tinta. A ver si somos capaces de que se vea. No sé si se ve bien. Vamos a intentar de esta manera. No sé si se acaba de enfocar. Bueno, no sé si se acaba de enfocar, pero vamos, me creéis que dentro tiene una camisa y se ve el borde de la camisa y el clip no se puede desmontar. Yo al menos no he sido capaz de desmontarlo. Está como sellada la rosca y no se puede desmontar. Bueno, pues, ¿qué es lo que tiene graciosa este capuchón? Pues como veis, este clip. Este clip en el que la forma sigue a la función, pues lo que pretenden es que tenga este agujero. En la Nex es un agujero redondo, pero en la Nex M es por el metal, por el acabado este de metal, por el clip metálico, tiene este agujero cuadrado. Claro, y vosotros diréis, ¿pero esto qué es? Si esto está sobresaliendo de la pluma, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pensaron en este estudio de diseño, ¿no? Que lo encargó Lamy? Pues pensaron, a ver, los niños no llevan camisas y los niños no tienen un bolsillo en la camisa donde poder meter este clip y sujetárselo, pero lo que sí que pueden tener, pues es un pequeño colgante, es una cuerda, es un cordel o bueno, pues una pequeña banda de tela a la que anudar este clip y llevar la pluma colgando de tal manera que no se les pierda. Bueno, yo creo que esa decisión, que puede parecer muy innovadora, creo que es lo que ha lastrado a esta pluma, porque por lo demás es una pluma excelente. Y creo que es una buena evolución, que también era lo que se pretendía, es una buena evolución de la Lamy Safari.
pero vamos a seguir viendo. Bueno, mirad, lo que es la corona tiene aquí un disco, es plana y tiene aquí pues una pequeñita marca de moldeo. No es que se vea mucho, pero bueno, también entiendo que se podía haber evitado haciéndola por abajo, pero no lo han quitado. El clip, bueno, pues lo que os comento, esta forma tan rara se podría utilizar para levantarlo, pero es que es muy difícil, es muy duro, no se puede hacer así, hay que moverlo desde abajo y aún así, para mi gusto, tiene bastante tensión. Tiene una zapata en forma de bola, que bueno, funcionaría muy bien en una camisa, pero quizás es demasiado pequeño como para entrar en una camiseta o en otro tipo, o en un vaquero, desde luego. O sea que está más pensada para colgarla de aquí. Bueno, lo que es el clip está hecho en chapa plegada. Vamos a ver si con la linterna se ve un poco, pero miraros que no queda tampoco muy bonito. Los pliegues de la chapa se ven ahí, no queda muy bonito, queda un poco raro, ¿no? O sea, como es demasiado evidente que es una chapa doblada. Así que nada, yo creo que el clip este no les ha quedado bien. Bueno, lo que sería tiene aquí una pequeña marca, bueno, lo que es un anagrama, el anagrama del AMI, que está estampado, han aprovechado para ponerlo aquí y no tiene ninguna otra inscripción. Bueno, pues el cierre, esa presión, como veis, es un cierre que es bastante sencillo, quizá para un niño es lo más fácil, y es bastante fuerte, de tal manera que si la llevas colgada, pues el barril no se te va a caer, ¿no? Pasando al barril, es un barril de aluminio anodizado, es un barril que tiene una sección triangular. Si nos fijamos por aquí, tiene una sección triangular, que esto es un poquito innovador. ¿Por qué es triangular? Bueno, pues porque si lo colocamos no nos va a rodar. O sea, no hace falta, aunque la pluma no esté colocada con el capuchón, los niños no suelen escribir con el capuchón puesto, pues no va a rodar. O sea, que en este caso vemos otra vez una forma que sigue una función, ¿no? Que es el principio de la escuela Bauhaus. Aquí acaba en una forma absolutamente redonda y luego lleva dentro una rosca interior. Este sello, sabéis, o este separador lo llevan las Lamy porque una vez que metes el barril, automáticamente se pincha, la propia presión del barril pincha el cartucho. Entonces, para que no pase eso, llevan este separador, lo vamos a quitar, vamos a sacar también el cartucho porque no queremos que se nos pinche todavía y vamos a ver cómo cierra. Mirad, lo que es el cierre en la boquilla tiene solamente una posición, que se ve aquí, de tal manera que tú cuando colocas el barril no te puedes equivocar, siempre va a quedar alineado lo que es esta cresta, por así decirlo, o esta arista del triángulo, va a quedar alineada con el plumín. No va a haber una manera de que lo hagas mal. Siempre la alineación es la misma. Bueno, pues hemos hablado ya del barril. Como veis, no tiene un culote diferenciado. La contera es plana. Parece una especie de triángulo redondeado o, como he visto en algún sitio, un rotor de motor Wankel. Pero bueno, ya os digo, tiene la gracia esa de que tiene una forma para que no ruede. La alimentación, vamos a ver por la alimentación, es en este caso por el cartucho Lamy, que este es un T10, y también se puede colocar un convertidor, también tipo Lamy, que sería en este caso el Z28. El convertidor no está incluido. En ambos casos son propietarios, eso es mala cosa, porque si no los tenéis, pues bueno, teníais que probar a lo mejor un Parker que entrara, pero lo suyo es que coloquéis un convertidor de Lamy. La sección es una sección en plástico inyectado. Es color antracita en todos los casos, sea cual sea el color de la pluma. Tiene este manguito de conexión de plástico. No tiene ningún anillo, pero sí que es verdad que el anillo sería la rosca del barril. O sea, cuando lo cerramos, aquí tiene pues un pequeño anillo decorativo o por lo menos para que el cierre sea suave. Tiene un agarre triangular y en esto se parece muchísimo a la Lamy Safari. Tiene también un agarre triangular, pero yo creo que lo mejora en tres aspectos. Mirad, estos dos hundimientos que tiene aquí son exactamente iguales que lo de la Lamy Safari, pero son un poco menos agresivos. O sea, esto está un poco más redondeado, no es tan abrupto lo que sería la arista. Por otro lado, esta sección está un poco engomada, con lo cual el agarre, sobre todo para un niño, pues es mucho más fácil, es más complicado que se te vaya de los dedos. Entonces, por un lado es más suave, por el otro el agarre es más firme, pero es que además tiene también un pequeño rebaje en esta parte posterior, de tal manera que si cogemos la pluma en esta posición, o sea, colocando este dedo por la parte de abajo, pues también el dedo de abajo encaja.
y de esa manera creo que es una neta mejora sobre lo que sería el agarre de la Lamy Safari. Bueno, pues si seguimos mirando vemos que el alimentador es exactamente el mismo que el de la Lamy Safari, es un alimentador del número 6, pero bueno, no es estándar. El alimentador tiene 46 milímetros de longitud. Y luego, bueno, pues el plumín sería el famoso el Z50 de Lamy, con lo cual podríamos quitar, como sabéis, deslizando este plumín y poner cualquier otro. Es un plumín que lleva aquí marcada una A. Esa A ahora veremos que lo hace, lo hace ser un plumín especial. Este plumín, marcado con la letra A, es un plumín que en alemán principiante se dice Anfänger, no sé si lo estoy pronunciando bien, y esa A de Anfänger es lo que dice que está dedicado especialmente a los niños, a los que están empezando con una pluma. También lo podíamos obtener en extra fino, en fino, en medio, en grueso y también para zurdos, ¿no? Con una pequeña inclinación, con un pequeño corte aquí para utilizarlo con la mano izquierda. Bueno, pues me imagino que os estaréis preguntando este plumín A, este plumín Anfänger, ¿qué diferencia tiene con otros plumines de Lamy? Bueno, pues la diferencia es muy sencilla. Este plumín Anfänger tiene el punto, en vez de tener una transición más o menos suave, lo que tiene es una media bola. Esa media bola lo que nos va a servir es que un adulto puede tener una mano grande y va a utilizar la pluma con una inclinación, imaginaros, de 45 grados, pero un niño tiene una mano mucho más pequeña, con lo cual va a utilizarla seguro. Yo no lo puedo hacer porque la mano es la misma, ¿no? Pero si fuera un niño seguramente escribiría con una inclinación de unos 30 grados. De tal manera que esa forma de media bola del plumín hace que lo pueda utilizar prácticamente en vertical si tengo la mano muy grande o esta manera de escribir, y si tengo una mano pequeña pues lo puedo utilizar de una manera más o menos, o sea, con muy poca inclinación sobre el papel. Bueno, pues ya que hemos hablado y creo que hemos descrito bien lo que es la pluma, vamos a pasar a la parte de ergonomía. Hablando de ergonomía, pues nada, la tenemos que comparar con la Lamy Safari, no nos queda otra. Mirad, esta pluma abierta mide 128 milímetros, es un poquito más pequeña que la Safari. Si la cerramos, nos vamos a 140. Y en esos 140, bueno, pues engaña un poco, porque aunque la pluma sí es más corta, cuando contamos con esta especie de anilla o con este saliente, pues es más larga que la Safari. Y por último, si la posteamos, ya sabéis que la Safari tiene un posteo muy bueno. Esta también tiene un posteo muy bueno. Aunque tenga este triángulo, también postea muy bien. Hay que intentar no apretar mucho para no rajar el capuchón, pero también postea muy bien. Y una vez que hemos posteado, pues tenemos una longitud total que es un poquito más pequeña que la Safari. Como veis aquí las secciones, lo que es el largo de la sección es un poquito más corto, pero por otra parte es un poquito más grueso que la Safari, o sea que se podría utilizar también por personas, bueno, pues que a lo mejor este agarre de la Safari les resulta demasiado estrecho, pues si utilizamos esta otra pluma, el agarre es no solamente un poco más suave, sino también es un poquito más grueso. Mirad, el grosor sería de la pluma, en esta parte de aquí nos iríamos a 12,8 milímetros, y la boquilla, pues igual, de 12,8 se baja hasta 11. En cuanto a pesos, es una pluma muy ligera. Esta pluma, al tener el cuerpo de aluminio, pues lo que sería con el cartucho puesto, tenemos solamente 12 gramos de peso. Y si la ponemos el capuchón ya tiene el forro interior y tiene también esta parte metálica, pues con el capuchón nos iríamos a 21. Si hablamos de ergonomía en sí, la pluma es muy fácil de coger, es muy cómoda de coger y bueno, como ya hemos comentado antes, yo entiendo que sí que permite una escritura muy cómoda y creo que incluso más cómoda que la Safari. Si ponemos el capuchón, que yo creo que no hace mucha falta, pues sí que se nos va el peso un poquito atrás, se vuelve un poquito cabezona, vamos a apretarlo bien, se vuelve un poquito cabezona y para mí, vamos, creo que no es necesario. Bueno, pues nada más, vamos a poner el cartucho. Como siempre, vamos a dejar que sature el alimentador y vamos a hacer una pequeña prueba de escritura a ver cuáles son esas sensaciones con el plumín A, con el plumín Anfänger. Bueno, pues una vez que hemos metido el cartucho y hemos esperado un poquito para que sature el alimentador,
pues vamos a hacer una pequeña prueba de escritura. Bueno, como siempre, pues pondríamos aquí la fecha en la que estamos haciendo esta prueba, que sería en este caso ya febrero del 24. Y bueno, pues la estilográfica que estamos probando es una Lamy. En este caso sería el modelo NEX. Dentro del modelo NEX, acordaros que es la M, porque es la que lleva en el capuchón, lleva el clip de metal. Y el color sería el 088, que es el antracita. Bueno, podemos decir que es una pluma de aluminio. Es una pluma que tiene la sección de plástico. Podemos decir también que monta un plumín, en este caso, bueno, pues es el plumín Z50 de Lamy. Y lo que es el punto es un punto A, que dentro de lo que son los grosores, pues correspondería más o menos correspondería a un M, que serían más o menos 0,56 milímetros. Pero acordaros que este lleva lo que es el iridio, lo lleva en forma de lo que sería media bola. Bueno, pues ya que hemos comentado que precisamente esa media bola hace que se pueda escribir en distintas inclinaciones, pues vamos a hacerlo. Vamos a escribir, imaginémoslo, pues a 80 grados, ¿no? 80 grados. Vamos a bajar, por ejemplo, pues a 45, que sería casi lo más habitual. Como veis, pues no varía nada. Vamos a hacerlo mucho más bajo. Imaginaros a unos 30. Yo ya más bajo no lo puedo hacer. Perdonar por la mala letra, pero bueno, es que encima si lo tengo que forzar. Como veis, pues escribe exactamente igual de ancho con cualquiera que sean las inclinaciones sobre el papel que tengamos, con lo cual sí que está cumpliendo esto que nos dice, ¿no? Que el niño lo puede coger más alto o más bajo, pero siempre lo va a escribir y no se va a frustrar, por así decirlo. Vamos a ver cómo responde a la variación de presión. Bueno, es un plumín que en principio está pulido, como todos los de Lamy, está muy bien alineado, nada, no da ninguna guerra en ningún sentido. Tiene un poquito de retroalimentación, pero bueno, es un plumín muy suave, funciona muy bien. Parece que es verdad que los pulen, seguramente los pulen a máquina, pero está pulido. Hemos hecho ya la prueba con los distintos grados, vamos a ver ahora qué pasa si variamos un poquito la presión. Hacia abajo sin apretar y hacia abajo apretando, pues bueno, pues como vemos tiene un poquito de variación de presión, no mucha, pero bueno, tiene un poquito. Lo que podemos hacer también es hacer una pequeña prueba de humedad. Bueno, tiene muchísima humedad, es un plumín muy húmedo. Bueno, húmedo de verdad, es muy húmedo. Eso también le viene bien a los aprendices o a los jóvenes, pues eso, para que siempre vaya bien y no les falle ningún trazo, ¿no? Vamos a hacer un poquito. Ahí casi me cargo el papel. No, desde luego, si aprieto, hace un poquito de variación, pero me cargo el papel, no lo puedo hacer, no está preparado para eso. No busqué mucha variación con este plumín, porque no es lo suyo. Vamos a hacer unos pocos números. Nada, y pues bueno, lo que podemos hacer también son estas pruebas de escritura sin presión, hacia adelante y hacia atrás, sin ningún problema. Vamos a hacer una pequeña prueba de continuidad. Nada, tampoco da ningún problema, el alimentador funciona muy bien. El almenado que hacemos siempre, sin apretar mucho para no cargarnos el papel. El almenado recto.
La verdad que es una pluma que escribe muy bien. Hemos probado con varios ángulos, vamos a probar la escritura invertida, a ver qué pasa. Bueno, pues sí, aquí sería un fino, sin más. Y lo último serían los trazos rápidos. Aquí parece que ha dado algún salto, pero yo creo que es más porque se engancha con el papel que por otra cosa. Bueno, pues llegamos como siempre a lo que serían las conclusiones finales, ¿no? Sobre esta pluma. Y a ver, esta pluma en principio creo que se diseñó como una posible sustituta para la Lamy Safari y no ha funcionado, o sea, no ha sido un éxito. Yo creo que esta pluma la gran mayoría de los aficionados no la conoce y desde luego no ha tenido las ventas de la Safari ni la ha dejado de lado, ni muchísimo menos. Es una pluma que cuesta un poco más que la Safari, pero yo creo que en principio cuando salía en una gama de precio muy parecida. Ahora está un poquito más cara, quizás porque se venden menos. Eh, Tiene motivos para ser una pluma mejor que la Safari. Tiene el material este, yo creo que es mejor que el plástico de ABS de la Safari. Es verdad que no tiene la ventana de inspección, pero bueno, a lo mejor si hubiera funcionado se la podían haber hecho. El agarre me gusta más que el de la Safari, es un agarre muy cómodo y los plumines y alimentadores pues son exactamente los mismos. ¿Por qué creo yo que ha fallado esta pluma? Me gustaría también saber vuestra opinión, ¿no? Saber en los comentarios que me pongáis por qué pensáis que no es conocida o por qué pensáis que no ha triunfado esta pluma. Eh, yo creo que es por esto. Yo creo que este motivo, esta cosa rara, aunque sea útil para determinados usuarios que lo lleven colgado con un clip o algo así, pues bueno, yo creo que no, yo creo que esto ha sido lo que ha hecho que a la gente no le llame mucha la atención. Pero bueno, ya os digo, me gustaría que en comentarios me dijerais. El precio al que se puede conseguir, bueno, pues aquí el precio, este está en francos suizos 25, en euros 21,50. Ya veis que no es una pluma muy cara, aunque es un pelín más cara que la Safari. Dar gracias, como siempre, a los amigos de la Juarida, a José, a Francisco, a Sami, a Axel y a Cort, y a los demás, pues nada, que pediros que os animéis a haceros miembro del canal y mientras tanto, pues nada, que le deis like y que os suscribáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta el próximo.